Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase entonces vamos a empezar analizando algunas expresiones algebraicas dadas por polinomios y por fracciones con polinomios. Entonces, una expresión algebraica entonces es una expresión del estilo hay una cierta variable, por ejemplo x elevada a la 1 potencia, x a la 5, menos 3 veces x a la 4, digamos, más x2 menos 1. Esta es una expresión típica algebraica llamada un polinomio en x. Ese es un polinomio en x. Otra posible expresión algebraica sería, por ejemplo, pensemos en un polinomio como x2 menos x más 1 dividido por x3 más 3. Ese sería un cociente de dos polinomios, ¿cierto? Muchas veces suele escribirse como p de x para referirse al polinomio del numerador, q de x al polinomio del denominador. Otras expresiones podrían involucrar radicales, radical de x2 más 1, o si ustedes quieren también este radical podría estar a una potencia a la 1/3. Es decir, todas las operaciones que hicimos o que definimos con números naturales y sus exponenciaciones con números fraccionarios pueden extenderse a expresiones que son polinómicas. Ahora, ¿qué es una expresión polinómica? Uno puede pensar que la x es una variable que va a ser sustituida por un número. Entonces puede haber expresiones con varias variables, ¿cierto? Puede haber una expresión con variables. Por ejemplo, podría tener variables x, y, z, w. Casi siempre se usan las últimas variables. Normal es usar u, v, x, y, pero en fin, podría ser, por ejemplo, x2 menos y2 más 2 veces xy sobre 3 veces x3 más y3. Muy bien. Entonces, cuando se tienen polinomios, entonces definamos qué es un polinomio. Entonces, un polinomio, una expresión polinómica, puede ser en varias variables. Una expresión polinómica es una suma de monomios con cierto coeficiente. Muy bien, ¿qué quiere decir una suma de monomios? Pues un monomio es simplemente una expresión como x2y3z, ese sería un monomio. x3 es otro monomio que solo involucra x, y2z3 es otro monomio, y cuando se le ponen coeficientes y se suman o se restan, lo que nos da es un polinomio. Por ejemplo, un polinomio en las variables p, llamémoslo las variables x y z, pues sería una expresión de la forma como 3x2y, por ejemplo, menos 5xy2z más, por ejemplo, 2z2. Entonces señalemos aquí cuáles son los monomios. Entonces los monomios serían, este sería un monomio, x2y, xy2z, 2z2 sería otro monomio. Lo más común, y en este curso vamos a tratar por lo general con polinomios en una sola variable. Entonces en este caso los monomios se pueden organizar desde la potencia mayor a la menor. Por ejemplo, no sé, 10x5 menos 4x3 más 2x2 menos 1, por ejemplo. Las potencias son 5, 3, 2 y 1. Entonces, ¿cómo escribiríamos en forma general un polinomio? Entonces, en forma general, ¿cierto? De manera general, en forma general, un polinomio p de x, pues sería una expresión que tiene un cierto coeficiente, llamémoslo a sub 0, que multiplica una potencia, digamos, x a la n, más a1, x a la n menos 1. Si ustedes quieren, pueden usar coeficiente a n menos 1, como sea, o sea, más a n. También lo podemos representar, entonces, como si ustedes quieren a n xn, n menos 1 xn menos 1, más a sub 0. Entonces notemos que aquí, pues, estos a's están representando coeficientes que son números reales. Entonces sus a's son los llamados coeficientes. Entonces estos son los coeficientes, todos estos llamados
Entonces, coeficientes. Y lo que aparece aquí en las x, xn, xn-1, etcétera, esos serían los correspondientes monomios. Entonces, una expresión de este estilo es lo que vamos a llamar un polinomio en la variable x con coeficientes que son números reales. Hay entonces una aritmética de polinomios. Si uno tiene dos polinomios, representémoslos como p y q, entonces podemos sumarlos. Existe la suma, que vamos a representarla como p más q. Simplemente se suman monomios del mismo estilo y va a haber una segunda operación que es el producto p por q. Esas son las operaciones que ustedes vieron pues en el colegio. Por ejemplo, si p es el polinomio x3 menos 2x más 1 y q es el polinomio x4 menos x3 más 2x2 menos x más 5, entonces computemos p más q. Entonces p más q, entonces quedaría el polinomio p más q, pues entonces vamos a sumar submonomios todos del mismo tipo. O sea, por ejemplo, con x3, aquí hay 1x3, ¿cierto? El coeficiente implícito aquí es el 1. Cuando se escribe x3 es lo mismo que una vez x3. Y aquí está menos x3. Entonces esos dos se cancelan. Queda x3 menos x3, no hay término en x3. Ahora miremos aquí, hay un término menos 2x. Miremos los términos aquí en x, aquí hay un término menos x. Entonces nos queda menos 2 y menos x queda menos 2x y menos x quedaría menos 3 veces x. Después aparece entonces un coeficiente 1, el término constante aquí es 5, entonces 5 más 1, 6, entonces aparecería más 6. Bueno, pero tenemos que sumar también estos otros monomios de q, entonces tenemos por ejemplo más x4, bueno, más x4, y aquí quedaría, digamos, más 2x2. Demos otro ejemplo de una suma. Tomemos p de x igual a menos 5x3 más 2x2 menos x más 1 y tomemos q igual a 2x3 más 4x menos 6, digamos. Entonces vamos a sumarlos. ¿Cuánto es p más q? Entonces p más q, entonces hacemos lo mismo, tomamos monomios que sean del mismo tipo. Por ejemplo, monomios cúbicos son estos dos. Entonces aquí hay menos 5, pensemos que x3 es como un tipo de familia, está la familia de los x3, de los cuales hay menos 5. Y este polinomio tiene 2, entonces menos 5x3 y 2x3 quedan 2 menos 5, queda menos 3x3. Ahora la familia de los x2, pues aquí hay una, 2x2, aquí no hay nada, entonces sería más 2x2. De la familia de las x, aquí hay menos x más 4x, entonces quedaría 4 menos 1 más 3x. Y aquí tendríamos finalmente menos 6 más 1 menos 5. Entonces esta sería la suma de p más q. Aquí podría tener, por ejemplo, uno de los polinomios monomios que el otro no tenga. ¿Qué ocurre? Este tiene, por ejemplo, términos en x2 que este no tiene. En la suma aparecen todos los términos. O sea, uno podría hacer la lista si quiere. Para sumarlos, suma todos. O sea, pone todos estos monomios y a continuación estos. Y después reúne monomios del mismo estilo. Lo mismo se hace para el producto. Entonces vamos a multiplicar. Demos un ejemplo de cómo es el producto. Entonces, el producto es simplemente el que ustedes han visto, forzando la ley distributiva. Es decir, digamos esto es x3 menos 2x más, pensemos más 3, y q es x2 menos x más 1. Entonces al hacer el producto p por q, p.q, pues este producto sería x3 menos 2x más 3, que es p multiplicado por x2 menos x más 1, que es q. Entonces vamos a forzar la ley distributiva, es decir, vamos a multiplicar este monomio por este, x2 por x3, ya conocemos la ley de la potenciación en donde los exponentes se suman, x3 y x2 sería x5.
Después este con este, hay que multiplicar todos con todos. Este con este sería x3 por menos x, daría menos, se suman los exponentes 3 y 1 menos x a la 4. Después sería este con este, entonces sería x3 por 1 más x3. Y lo mismo, ahora hay que multiplicar cada uno de estos, ahora 2x por x2, entonces más 2x por x2, pero aquí hay menos 2. Menos 2x por x2 sería menos 2 veces x por x2, se suman las potencias, sería x3. ¿De acuerdo? Y seguimos pacientemente. Ahora tenemos que multiplicar este por este. Entonces queda menos 2x por menos x. ¿De acuerdo? Menos 2x por menos x, queda menos por menos da más. El signo es 2 positivo. Y queda x por x, x2, más 2x2. Ahora multiplicamos este. Voy a hacer la rayita aquí abajo porque no me cabe con este. O sea, este menos 2x lo multiplicamos contra cada uno de los términos de esto. Lo mismo con x3. Aquí nos quedaría menos 2x por 1 menos 2x. Ahora seguimos finalmente con este, 3. Multiplicamos por este. 3 por x2, sigámoslo aquí, más 3x2. Después 3 por menos x. Entonces quedaría menos 3x. Y finalmente 3 por 1. Finalmente este con este quedaría más 3. Entonces reuniendo todos esos términos nos queda, vamos a agrupar monomios del mismo estilo. Entonces queda x5, no hay sino 1, entonces queda x a la 5. Después x4, de tipo x4 no hay sino menos 1 veces x4, o sea menos x4. Monomios en x3 hay más 1 y menos 2. ¿De acuerdo? Entonces nos queda menos 1, menos x3. Después más 2x2 más 3x2 más 5x2. Después menos 2x menos 3x menos 5x. Y finalmente términos independientes no hay sino 1 más 3. Entonces el producto de esos dos polinomios nos daría este polinomio. Hagamos un ejemplo más. Entonces tomemos por ejemplo los polinomios q, vamos a representarlo q mayúscula de x igual a x3 menos 3x2, por ejemplo más 6x menos 2, y tomemos el polinomio t de x igual por ejemplo a 3 medios de x2, no sé, más 5. Entonces computemos q por t. Q por t, entonces tenemos x3 menos 3x2 más 6x menos 2 multiplicado por 3 medios x2 más 5. Entonces vamos desarrollando todos los productos. Entonces primero x3 con 3 medios de x2. El coeficiente es 1 por 3 medios, queda 3 medios. ¿Cuál es la potencia? x3 por x2, la potencia es x a la 5. Muy bien, ya tenemos este con este, después el x3 con el 5, entonces quedaría más 5x3. Después procedemos a multiplicar este segundo término contra cada uno de estos. Queda el menos 3 por 3 medios, queda menos 9 medios, y la potencia sería x2 por x2, x a la 4. Después menos 3x2 por 5, queda menos por más, da menos 5 por 3, 15. Menos 15 y la potencia sería x2, ¿cierto? Aquí es x2, si ustedes quieren esto es x a la 0, bueno, otra manera de verlo. Después este término contra este queda más 6 por 3, 18 sobre 2, queda x por x2 es x3, después queda 6x más 5, queda 6 por 5, 30, entonces queda 30x, y finalmente nos queda
multiplicar este coeficiente por estos dos. Entonces aquí tendríamos menos 2, ¿cierto? Que hay menos. Menos 2 por 3 medios queda menos 6 medios x2. Y este es menos 2 por 5, queda menos 10. Entonces vamos a simplificar un poco esta expresión. Entonces miremos los coeficientes en x5, que es la potencia más grande, no es sino 1, que es 3 medios, entonces nos queda 3 medios x a la 5. Ahora en x4 queda, hay una potencia aquí, solamente es esta, menos 9 medios de x4. Ahora tenemos potencias en x3, 5x3 y, bueno, 18 sobre 2 es 9. Entonces tenemos 9 y 5, 14x3. Escribámoslo. Ahora potencias en x2, recojamos potencias en x2, queda menos 15x2. Y aquí menos 15 y menos 3, menos 18 x2. Ahora potencias en x, tenemos 30x, 30x no hay más, o sea más 30x. Y finalmente la potencia independiente, que es menos 10, nos quedaría menos 10. Entonces este sería el resultado del producto de Q por T. Veamos ahora cómo hacer muchas de estas operaciones con un programa como es el GeoGebra. Este es un programa gratuito que pueden conseguir en la red que les permite graficar, resolver ecuaciones y hacer un mundo de cosas, entre ellas operaciones con polinomios. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una vista gráfica. Aquí graficaríamos si quisiéramos. Voy a cerrar esta vista gráfica y aquí en vistas vamos al cálculo simbólico CAS. Muy bien, aquí tenemos algo que no lo vamos a usar. Voy a cerrarlo de tal manera que nos quede una ventana completa para hacer operaciones con cálculos simbólicos. Entonces hagamos una primera operación, definamos un polinomio, se define P, dos puntos igual, así se le da esa es la sintaxis para una definición. Por ejemplo, el polinomio 3x elevado a la 5 menos 2 tercios de x elevado a la 4 menos x más 1. Enter. Muy bien, ahí lo tenemos, ese es el polinomio P. Si entramos P y le damos Enter, él nos reproduce ese polinomio. Entonces lo tiene. Entonces de igual manera definamos otro polinomio. Entonces recuerden, se define con Q, dos puntos igual, y démosle otro polinomio, no sé, por ejemplo, 4 sextos x al cuadrado más x elevado a la 1, o sea, más x más, o pongámonos en menos 2 quintos. Ese es nuestro polinomio Q. Entonces podemos hacer todas las operaciones con el GeoGebra. Entonces les pido en este momento que detengan el video, traten de multiplicar a P por Q para que practiquen las operaciones que acabamos de definir en la clase y cuando lo hagan retornen a este punto. Detengan el video. Entonces, para comprobar la respuesta, vamos a hacer las operaciones. Aquí tenemos a P y a Q. Entonces, simplemente entramos, por ejemplo, P más Q, si ustedes lo sumaron, Enter, nos da la suma. Y si le damos P asterisco Q, o sea, P por Q, nos da el producto. Ahora, noten una cosa, el producto quedó en forma implícita. Muchas veces el programa lo carga de esta forma, o sea, no lo ha multiplicado, lo dejó indicado. Si ustedes quieren que lo simplifique o lo expanda, entonces le dicen el comando simplificar. Si ustedes teclean sim, aparece la sintaxis. El programa le muestra a uno la sintaxis. Entonces simplificar, lo que hay aquí que se llama función, vamos a cambiarlo por P por Q. P asterisco Q
y le damos simplificar P por Q y miren, ahí por ejemplo vemos el resultado de P por Q es el que ustedes debieron haber obtenido si hicieron la operación correctamente. Ahora uno puede hacer un álgebra de polinomios, uno puede por ejemplo coger P y multiplicarlo consigo mismo, P por P, restarle Q y sumarle 2 veces P, por ejemplo. Entonces en ese caso miren, hay unas cosas que dejó indicadas, miren este cuadrado, lo deja indicado, P por P, que es P por P lo dejó indicado, entonces nuevamente le decimos simplificar, vamos a simplificar, ¿cuál función? Pues la misma que tenemos ahí, es decir, P por P menos Q más 2 por P, Enter, y ese sería ya el resultado si uno tiene la paciencia de multiplicar a P con P, restarle luego Q y después sumarle 2 por P. Ahora, ¿qué es 2 por P? 2 por P, bueno, esto podría prestarse a confusión. 2 por P es, miren, es multiplicar, pongámoslo aquí, 2 por P, es multiplicar cada uno de los coeficientes de P, vamos a recordar quién es P, este era P, cada uno de estos coeficientes por 2. Este coeficiente 3x5 por 2, 6x5, menos 2 tercios x4 por 2, menos 4 tercios x4. Y entonces así sucesivamente, ¿cierto? Menos x por 2, menos 2x, más 1 por 2, más 2. Muy bien, entonces ese es el resultado de hacer cualquier operación. Antes, digamos, de la llegada de los computadores, se insistía en que muchas de estas operaciones se hicieran a mano. Ahora yo creo que la actitud pedagógica correcta es usar la máquina cuando haya cómputos muy largos y aprender obviamente qué es lo que significa el producto y saberlo hacer. El símil sería como, lo análogo sería como cuando tenemos que multiplicar, pues obviamente podemos multiplicar en un papel y sabiendo las tablas de multiplicar números pequeños, 21 por 32, pero si vamos a multiplicar números de 8 cifras, pues obviamente cualquier persona usaría una calculadora. Entonces yo soy partidario que estos programas se usen, que ustedes, los estudiantes de estos cursos, los usen, pero los usen bajo una, digamos, con cierto cuidado, ¿cierto? Bajo una recomendación que sería, obviamente cuando se use es cuando uno ya sabe hacer la operación a mano, simplemente que la operación resultaría demasiado tediosa, demasiado larga para hacer la mano y uno usa la máquina. Pero hay que saber, obviamente, cuál es la definición y cómo se hacen estas operativas, cómo se maneja esta álgebra de polinomios. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase, de este curso de matemáticas básicas, y los invito a que continúen viendo la clase siguiente. Muchas gracias por su atención.